Durante años, Internet se ha obsesionado con esta imagen. La llaman Sad Keanu. Ven a un hombre millonario, famoso y guapo comiendo solo en una banca y el mundo asume que está deprimido. Pero el mundo se equivoca. Lo que vemos ahí no es depresión. Es algo mucho más difícil de conseguir. Se llama paz. Keanu Reeves es la anomalía más grande de Hollywood. En una industria construida sobre el ego y la apariencia, él eligió el silencio. Pero su silencio no es vacío, está lleno de batallas. Hoy, para cerrar el año, no vamos a hablar de Matrix ni de John Wick. Vamos a hablar de cómo el dolor moldeó a uno de los hombres más bondadosos de nuestro tiempo. Vamos a aprender el arte de perderlo todo de la mano del único hombre que atravesó el infierno y regresó no para vengarse, sino para regalarnos su asiento en el metro. Texto y labia. El análisis que te hace pensar. Para entender la luz de Keanu, hay que respetar su oscuridad. La vida lo golpeó con una hazaña estadística cruel. Su padre lo abandonó a los 3 años. Su mejor amigo, River Phoenix, murió de sobredosis frente a sus ojos a los 23. Y luego, el golpe de gracia. En 1999, su hija nació muerta. Y 18 meses después, el amor de su vida, Jennifer Syme, murió en un accidente de tráfico. Él dijo una vez, el duelo cambia de forma, pero nunca termina. Cualquiera de nosotros, con la mitad de ese dolor, se habría convertido en un villano. El resentimiento es la droga más fácil cuando la vida es injusta. Pero Keanu hizo algo que rompe las leyes de la física emocional. Decidió que su dolor no se convertiría en odio, se convertiría en atención. Cuando pierdes tanto tan rápido, te das cuenta de que el tiempo es lo único que tiene valor real. Keanu dejó de jugar el juego de Hollywood porque entendió que la fama no te protege de la muerte. Y esa conciencia de la muerte lo volvió desesperadamente amable. Y digo desesperadamente amable porque sus actos no son normales y lo mejor, no son publicidad, son historias que la gente cuenta años después. Como aquella vez en que su vuelo tuvo que aterrizar de emergencia en Bakersfield, California. Cualquier estrella hubiera pedido una limusina privada y se hubiera largado. ¿Qué hizo Keanu? Alquiló una camioneta para todos los pasajeros desconocidos, se subió con ellos y pasó el viaje leyéndoles datos curiosos sobre la ciudad y poniendo música country en su celular. No lo hizo para las cámaras, lo hizo porque no quería dejar a la gente sola. O la historia que contó Sandra Bullock. Ella mencionó casualmente en una charla de paso que nunca había probado el champán y las trufas. Días después, Keanu apareció en su puerta con flores, trufas y champán. Simplemente dijo, pensé que te gustaría probarlas. Y se fue. I think about how sweet Keanu Reeves was and how handsome he was. He would look at me and I'd be like... ¿Entienden la diferencia? La mayoría de la gente oye para responder. Keanu escucha para cuidar. Es el tipo de detalle que solo tiene alguien que sabe que mañana no está garantizado. Keanu regaló Harleys a todo su equipo de dobles en Matrix. Esperó bajo la lluvia 20 minutos para entrar a su propia fiesta porque no quería molestar al guardia. Keanu cuidó a su hermana Kim durante años cuando ella tuvo leucemia, suspendió su carrera, cocinó para ella y limpió su casa todos los días. Esto no es marketing, señores. Esto es un hombre que intenta sanar el mundo con un gesto a la vez, quizás para ver si así sana un poco su propio mundo. Hay un momento televisivo que resume su alma entera. Stephen Colbert le preguntó casi en broma, ¿qué crees que pasa cuando morimos? Cualquiera otro hubiera dado una respuesta religiosa o científica. Keanu tomó aire, suspiró y dijo una verdad que desarmó al mundo entero. Sé que los que nos aman no se extrañarán. En medio de la incertidumbre de la muerte, él se aferra a la única certeza, el amor. No se enfoque en lo que se pierde, se enfoque en el amor que queda. Keanu sigue trabajando, sigue enamorándose, sigue viviendo. Es la prueba viviente de que se puede estar roto y aún así ser una persona completa. Estamos cerrando el año y sé que para muchos de ustedes, incluyéndome, este año nos quitó cosas. Quizás perdiste un trabajo, una pareja, un sueño
o a alguien irreemplazable. Es tentador entrar al 2026 con miedo, con el corazón cerrado para que no nos vuelvan a lastimar. Pero hoy te deseo que seas como Keanu. Te deseo que tengas la valentía de seguir siendo amable en un mundo rudo. Te deseo que, si la vida te golpea, no devuelvas el golpe con odio, sino con generosidad. Que entiendas que estar triste no es estar derrotado y que, aunque pierdas todo, nunca pierdas tu capacidad de dar tu asiento, de saludar al extraño y de ser gentil. Porque si Keanu Reeves, después de perderlo todo, puede seguir sonriendo, tú y yo también podemos volver a empezar. Gracias por acompañarme en este año de Texto y Labia. Limpien sus heridas y manténganse de pie. ¡Feliz Año Nuevo! Nos vemos en el 2026. Yo soy Emanuel Moreno y estás viendo Texto y Labia.